Hoy día tenemos la presentación de Joaquín Reyes Echevarría, con un trabajo que fue parte de una tesis o de un informe final de seminario de grado en la licenciatura en Historia en la Universidad de Chile, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estudio de los electricistas, un periodo bien temprano, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Eh, y también es parte de algo que vamos a empezar a trabajar que estamos trabajando de hecho con Joaquín, eh, en un libro que se está escribiendo sobre transiciones energéticas en Chile, y nosotros vamos a ver esta parte que tiene que ver con el proceso formativo de quienes van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, esas transiciones, en este caso la electricidad. Así que tiene una doble dimensión esta presentación y va a ayudar también para que pueda irse mejorando el trabajo. Así que, Joaquín, te escuchamos. Ya, muchas gracias. Sí, es una introducción que resume básicamente todo esto. Así que voy a pasar directamente al tema a tratar. Em, una primera cosa, comentar un poco los contextos bibliográficos, históricos y demás contingencias a la investigación. Y lo primero sería cómo establecer de qué trata esto. Mi investigación buscaba analizar la instalación de la enseñanza de la electricidad a fines del siglo XIX en diversas instituciones educativas. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Qué tipo de enseñanza de electricidad? Esta sería una técnica o práctica o aplicada a la industria. Em, Son conceptos distintos, pero que apuntan básicamente a la electricidad sustentada como en tecnologías, en materialidades, versus una enseñanza de la electricidad más orientada como a las teorías al respecto, como propia de la física, como una suprama de la física, que ya existían en Chile, particularmente en la Universidad de Chile, por lo menos desde la década de los 60 del siglo XIX. Em, Esto lleva a las instituciones a trabajar. Em, la primera, quizás como de las más obvias, es de la Escuela de Artes y Oficios, que es una escuela técnica del Estado. Em, y en segundo lugar, varias instituciones más bien, de cursos y escuelas asociadas a la Sociedad de Fomento Fabril. Estas dos como instancias de formación técnica estaban durante un tiempo organizadas por medio del Consejo de Enseñanza Técnica, que operó entre el 87 y el 95, que fue una red de administración público-privada de la enseñanza técnica nacional, em, organizada primero por el Ministerio de Industria. Tenía representantes del Ministerio de Industria, del Ministerio de Educación y también de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad de Minería, de la Sociedad de Agricultura, que cada uno tenía intereses y inclusive escuelas de técnicas que finalmente se organizarían durante esta época, por lo menos durante los años del funcionamiento del Consejo. Paralelamente, también trabajé en la educación superior, la Universidad de Chile, que vivió un proceso de instalación de la enseñanza práctica de la electricidad em, bastante semejante al de estas otras instancias. Y esto nos lleva a una cuestión que em, es como de los conceptos como fundacionales de cierta forma del tema, y es el tema de los técnicos versus los ingenieros, para el caso. ¿Qué los separa? En la época ya había una discusión al respecto, particularmente en la Universidad de Chile, sobre la formación que deberían tener los ingenieros, si debería ser más científica o más práctica, si eran más administradores o más como instaladores de las tecnologías. Em, Esta discusión se vio reflejada en los diversos programas de ingeniería que fueron cambiando durante las últimas 2 décadas del siglo XIX. Y sí, finalmente como ganó de cierta forma una ingeniería como más administrativa, científica. Pero fuera de este espacio no hubo como cuestionamiento. Esto
lo mencionaré más adelante cuando entre al tema de la Escuela de Oficios, que tuvo un curso especial para ingenieros mecánicos y electricistas, que era un curso para ingenieros. Se planteaba como tal, se planteaba que egresaban del curso de la escuela como ingenieros, em, pero era un curso técnico. Sus preocupaciones eran primariamente con los motores, con la mantención de estos mismos, y por tanto, para efectos de este trabajo y de esta presentación, no voy a hacer una distinción como muy clara sobre lo que es la formación técnica y la formación como ingenieril, eh, justamente porque si bien finalmente acaban teniendo como obrero técnico versus ingeniero universitario roles distintos en la instalación, mantención eh, y discusión al respecto de la electricidad, eh, en términos formativos son relativamente semejantes y particularmente en esta época como de instalación de estas ideas de electricidad aplicada. Em, Habiendo establecido esto, voy a pasar al primer hito de, de este proceso, que sería el 1889. Un antecedente importante de esto sería el curso especial de física para obreros, organizado por la SOFOFA, que operó primero en el Instituto Nacional y después en los laboratorios de física de la Universidad de Chile entre el 83 y el 89. Este curso, según comentó la SOFOFA, los últimos años de su funcionamiento fue un éxito. Tenía una media de 30 alumnos anuales, entre hombres y mujeres, y según dicen, todos los que completaron el curso acabaron trabajando sin problemas en empresas tecnológicas, principalmente de electricidad, y de estas principalmente en telégrafos, o sea, como telegrafistas y telefonistas. Em, el curso tuvo de profesor a Luis Ladislao Segers. Este fue un ingeniero en minas que fue becado a Francia para que aprendiera todo lo relativo a los avances de la electricidad y volvió a Chile como muy proponente de estas tecnologías. Em, Él armó el curso y en los programas relativos particularmente a la electricidad de la física para obreros. Y una vez finalizó el curso, o sea, una vez finalizó, claro, este curso especial, él llega al Consejo de Enseñanza Técnica. Él representaba a la Sociedad de Minería con una propuesta eh, que apuntaba a la formación de una escuela de electricistas técnicos. Él entró al detalle en su propuesta. Habló del tema de presupuestos, habló de proyectos una vez establecida la escuela, cómo podría instalarse un motor en la quinta normal para funcionar y cómo facilitar el gastos del fisco. Y dentro de sus argumentos para la escuela, habló principalmente de los beneficios que traería la electricidad al país, principalmente a la industria y a la minería, pero también al tema del transporte, em, al tema de las comunicaciones, y por otro lado, argumentó a favor de la misma por las facilidades que tenía el país de generar electricidad. Em, con respecto a los recursos mineros, el cobre para el tema de los cables, el carbón para el tema de la generación misma de la termoelectricidad, así como de los cursos de agua y la importancia que tendrían para la generación de energía hidroeléctrica. El Consejo acogió esta propuesta y entre agosto a diciembre del 89, eh, se consultó con con la sociedad Fomento sobre la viabilidad de esta propuesta, lo que llevó finalmente a que quedara retrasada. En diciembre, el Consejo discutió que la SOFOA consideraba innecesario esta escuela, em, porque si bien estaban de acuerdo en la importancia y los avances que traería el país la electricidad, no estaba realmente como preparado. eh, y que por otro lado, todo lo que
lo que conversado lo discutido por Segers sobre los beneficios de la industria, la minería, se podrían obtener de otras formas más asequibles y con menos gasto al fisco. Em, Sin embargo, esto no fue como el fin de un proyecto de electricidad aplicada y finalmente el Consejo acabó decantándose por impulsar la electricidad en instituciones existentes. Esto sería establecer cursos de electricidad en la Escuela de Artes y Oficios, fortalecer la electricidad en la formación de los ingenieros, particularmente de minas, y el llevar electricidad a las escuelas de telegrafistas. Em, con eso cerró como este proyecto de electricidad aplicada y sin embargo en los años siguientes no hubo muchos avances al respecto. El proyecto de llegar a electricidad no llevó a ningún lado. En la universidad hubo unas propuestas de un curso de electrotecnia de un profesor alemán que no terminó de cuajar. También había Alfonso Nogués está impulsando un programa de física industrial que no llegó a aplicarse inmediatamente. Y del resto de escuelas, de la EAO o de la escuela de telegrafistas, no parecen haber llegado a nada. Eh, Sin embargo, un último detalle antes de continuar, y es que el 89, después de que finalizara el curso especial para obreros, la SOFOFA tomó los recursos que había obtenido de esta y solicitando un espacio a la sociedad de minería, estableció una escuela de motores. Em, este curso tenía dos lados, o sea, esta escuela tenía dos lados, por un lado como la formación en los usos de motores, principalmente de vapor, em, y por otro lado cosas más asociadas como el dibujo lineal y técnico, em, no habiendo rastros de lo que sería como una formación en electricidad aplicada. Em, Esto lo menciono porque más adelante era relevante para la enseñanza de electricidad, pero por lo demás los proyectos de enseñanza pues fracasaron y finalmente en 1891 con la guerra civil fueron cooptados. El Consejo de Enseñanza Técnica dejó de funcionar durante ese año, reanudó sus sesiones en septiembre eh, y ahí hubo otro hito importante al respecto. Y es que el Ministerio de Industrias, eh, en la sesión del Consejo de septiembre de ese año, eh, llega solicitando la reapertura de la Escuela de Artes y Oficios que había quedado, que fue ocupada por el ejército del bando balmacedista y había cortado toda su enseñanza. Y solicita que se haga un curso especial de ingenieros mecánicos para la Armada. Eh, Inmediatamente Segers salta y señala que sería muy bueno que a este curso de ingenieros mecánicos se le añada el de formar también ingenieros electricistas. Y finalmente el Consejo aprueba estos dos cursos especiales de manera unánime y establece como proyecto un curso especial de ingenieros mecánicos y electricistas en la Escuela de Artes y Oficios. Em, Paralelamente, en la Armada había también algunos proyectos de formación en electricidad, principalmente en las torpederas, em, pero el curso de la EAO iba. Entre el 92 y el 93 hubo muchos problemas en esta Escuela de Artes y Oficios, y recién para el 95 logró realmente establecerse. En los presupuestos del 94 para el 95 se solicitaban los dineros necesarios para los profesores, que tenían que ser de la Armada, porque eran motores de la Armada. Se solicitaban los dineros para la infraestructura necesaria, eh, motores, cables, etcétera, que no había en la Escuela de Artes y Oficios. Y esto finalmente llevó a un problema quizás obvio de este curso, y es que los buques de la Armada, los motores y demás elementos que eran la idea de formar ingenieros para su utilización, estaban lo más cerca en Valparaíso. Eh, Santiago, pues, si bien tenía la escuela de oficios, no tenía eh, acceso fácil al mar y a los motores a los buques. Por tanto, para el 96, y ya teniendo un poco de experiencia
como sus propias instituciones educativas, la Armada traslada todo el curso al Fuerte Bulnes en Valparaíso. Em, y ahí se desarrollaría como los proyectos de formación de electricidad para la Armada. No obstante, entre el 97 y el 98, habiendo tenido ya esta experiencia de un taller de electricidad, en la EAO se discute y finalmente se establece que para los cursos de física y de química que tenían los estudiantes tenía que enseñarse la electricidad y finalmente para eh, comienzos del siglo XX se establece el taller de electricidad de la Escuela de Artes y Oficios. Esta es una fotografía del mismo que operaría durante el resto de el funcionamiento de la escuela. Eh, la segunda institución como a trabajar es de la Universidad de Chile, eh, y es que el proyecto que había quedado pendiente de cierta forma de Alfonso Nogués logra consolidar la, como la cátedra de física industrial. Y dentro de esta cátedra de física industrial, Nogués desarrolla la electrotecnia y le da mucha importancia a la misma. Da argumentos muy semejantes a los que dio Segers con respecto a la instalación de la Escuela Técnica de Electricidad, cosas como el avance que tendría la industria, sobre el papel que estaba teniendo la electricidad en, en Europa, en Estados Unidos, y funcionó hasta el 95 cuando muere Nogués y la física industrial queda sin ningún profesor eh, durante 3 años. Hubo discusiones en el Consejo Universitario sobre contratar a un experto extranjero o contratar como un profesional como nacional como para ahorrar costos y se dilató la discusión durante 3 años hasta que finalmente en 98 el Consejo Universitario estableció un concurso para contratar profesor para física industrial, el cual ganó Arturo Salazar. Este ya había realizado algunos proyectos relativos a la electricidad con Segers. De hecho, eh, un par de años atrás había conseguido como la primera radiografía en Sudamérica. Y bueno, este profesor resultaría muy importante posteriormente para las tecnologías de la electricidad en la Universidad de Chile, e inclusive en el país. Él sería clave en las primeras emisiones de radio, décadas después, y él también establecería el laboratorio de electrotecnia de la universidad, el cual se puede ver en la fotografía. La última institución a destacar es una institución de la SOFOFA, que sería la Escuela de Obreros Electricistas, establecida en el 98 justamente. La Escuela de Manejo de Motores funcionó durante unos años hasta el 96 cuando la Sociedad de Minería solicitó nuevamente el espacio que ocupaba esta escuela, y después de eso ya no recuperó el papel que había tenido en la formación de obreros. Em, no teniendo los números que tenía antes, no habiendo realmente, habiéndose trasladado como una escuela alquilada que no tenía, o sea, un espacio alquilado que no tenía la infraestructura necesaria para la correcta enseñanza en temas de motores, se cerró. Y dentro de la SOFOFA, nuevamente se discutió qué hacer con los materiales que ya había, eh, que ya existían y que tenían ellos. Así que se decantaron finalmente, argumentando la necesidad de electricistas que estaba teniendo la industria y la minería nacional, argumentando que no había una escuela de este tipo, establecen la Escuela Práctica de Obreros Electricistas en el 98, solicitando recursos a la Universidad de Chile, a la Sociedad de Ferrocarriles, etcétera, y según parece fue un éxito. Eh, Esta fotografía es de esta escuela, en un taller de electricidad, que de la década de los 20. Por lo tanto, argumentando de cierta forma, de manera semejante a como lo hicieron Nogués, como lo hicieron Segers, la SOFOFA finalmente es como la impulsora de la primera escuela específica
de la enseñanza de la electricidad. Eh, y eso sería como logré establecer con mi investigación. Em, Algunas cosas más que podrían ser relevantes es que finalmente para el siglo XX hay en la Universidad Católica, en la Universidad de Concepción aparecen cursos como de electrotecnia y ya más adelante surgen otras instituciones técnicas que tienen una preocupación primordial con la electricidad. Eso. Ok, muchas gracias, Joaquín. ¿Se escuchará bien, supongo? Entonces, bueno, como es tradicional, ¿no es cierto? Acá vamos a comenzar con la discusión. En fin, yo quiero destacar solo un par de cosas. Primero, porque una presentación, como vimos, ¿no es cierto?, en parte cronológica y en parte institucional de la formación eh, de técnicos, pero hay una cosa que me gustaría que pudiéramos ver, tal vez no sé si lo podamos discutir hoy día, pero dejarlo como enunciado, que, que evidentemente tenemos que pensar en un concepto que nos permita trabajar la idea del técnico, de los técnicos. Eh, Son los técnicos los que definen, los que se forman como técnicos definidos por las instituciones, son los técnicos los que trabajan en el lugar, que no tienen formación, porque igual hay un aprendizaje que no podemos registrar probablemente, o muy difícil de registrar por nosotros, por la historiografía, digamos, pero hay gente que está trabajando. Al mismo tiempo que se está formando, hay otras personas que están en los talleres, trabajando tanto en la Armada, como tú decías, después en los ferrocarriles, ¿no es cierto? Y en otros lugares que podemos entender. Eh, entonces, ¿son las instituciones las que nos definen o es el tipo de trabajo que hacen? Mirar un poco con la historia, más como la historia social, donde se desarrolla el trabajo. Es una definición que todavía tu trabajo no está claro porque, bueno, estás un poco desplegando un tema que se va a transformar en problema, digamos, de investigación o que está transformado en problema de investigación, pero algo que creo que debiéramos eh, tener un poco pensado. Eh, Eso por un lado, o sea, cómo definimos eh, el espacio de lo técnico, porque eso nos permitiría también otra definición que hay que hacer respecto de la formación técnica que reciben a nivel de ingenieros, porque aquí este trabajo tiene dos particularidades, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Uno, que se hace anterior al tiempo de los grandes proyectos digamos, de generación de energía eléctrica que ha estudiado acá José, también para el caso de Chile, ¿no es cierto? Las centrales hidroeléctricas es una cosa que hacen los discípulos justamente de Salazar, Carnegie, o sea, en un periodo donde se implementa una idea de formar electricistas donde no hay una electricidad como la gran fuente de energía. Entonces, nos habla de cómo funcionan las transiciones también. Eh, pero por otro lado, ¿no es cierto? Este trabajo se enfrenta con la dificultad de definir una suerte de frontera entre la formación de los técnicos que están en el ámbito universitario como ingenieros versus lo que son técnicos como formados como obreros. Perdón. Tenemos entonces un par de cosas que podemos discutir. Eh, no sé qué dirías tú. Voy a tener que tomar un poco de agua. Joaquín. Sí, en general, eh, también hay que considerar, como además como de estas distinciones como entre si es institucional o como si se le define as institucional o si es como una definición como de lo que hacen, como las discusiones justamente que se dan al respecto en la época. Esto, como el establecer qué ingenierías tenía que enseñarse, si era una ingeniería como administrativa científica, si era una ingeniería práctica como aplicada, se da en la época. em, Me imagino yo que quizá para el siglo XX, con instituciones como la Universidad Técnica Federico Santa María, surgirían como una especie, como justamente como problemas de determinar qué es. Y de cierta forma es como transversal a la institucionalidad o a como el trabajo que realizan. em,
Pero sí, de todas formas, eh, No, lo que sería... digo es que, perdón, lo que digo es que hay que tratar de buscar un concepto que un par de autores, autoras que pueda ayudarte un poco a ir trazando las definiciones. mm, Bueno, no quiero centrar esto en la discusión en un interés particular, digamos, sobre el tema, pero solamente para dejar anunciado. Aquí hay dos, una persona que está, bueno, Stefan, que me pregunta, pero quisiera leer antes de Denisa Guisado, si leo bien, que mandó algo en el chat, ¿no es cierto? Lo puedo leer, si quiere lo podría decir por el micrófono, no sé, o prefieren que lo lea. ¿Denisa? ¿Mm? No lo sé, pero bueno, vamos a leer entonces. Dice, para el caso peruano, trabajé en coautoría un poco sobre la Escuela Nacional de Electricidad, proyecto inconcluso, entre la A y O de Lima y la Escuela de Ingenieros. Ese es un poco distinto a lo que estamos mirando acá, ¿no? Porque nosotros estamos como viendo que está diferenciado la Escuela de Ingeniería y versus esta formación de la Escuela de Arte de Oficio. En algunos casos se puede unir, pero acá dice que son proyectos inconclusos, pero unidos. El promotor de ellos fue Emilio Guarini. Creo que hay varias similitudes desde el curso de electrotecnia que él enseñó, incluso elaboró un manual muy completo con la propuesta de Seger. O sea, hay un vínculo entre Seger, mira qué interesante, entre Seger, le está fallando internet lamentablemente, bueno, pero podemos quedar en contacto. Yo tengo su correo y no, podemos incluirla también si le interesa. Ahí lo podemos conversar en los grupos que estamos armando sobre temas de energía. Entonces, no teníamos idea que Seger podía tener alguna también haber salido su idea para otros lugares. Es interesante de ver y salir del espacio nacional en el cual nos movemos siempre. ¿Mm? Eh, O sea, ahí también se puede ver como el papel sí, un poco del, de la, como del viaje, del movimiento del conocimiento, eh, no solo como, bueno, como lo vi en la presentación con respecto como a Segers, que se forma en Francia y vuelve a Chile, o Alfonso Nogués, que es un profesor que viene de Francia y vuelve a Chile para instalar la electrotecnia, sino también como esta circulación como continental interesante. Y no tenía idea como de su papel y del papel como que había tenido en este proyecto del Perú, de la Escuela Nacional de Electricidad. Así que voy a mirarlo también. sí, vamos a entrar en contacto con esta persona porque tenemos ahí su correo electrónico. Entonces, Stefan, después vamos a leer la pregunta que sigue en el chat. Ah, Meyer está escribiendo, ya, perdón. ¿Verdad que está en una biblioteca? Sí, gracias Joaquín por tu presentación. Quiero hacer un par de preguntas que quizás alejen un poco de tu trabajo específico, son más interpretativas, pero creo que pueden servir, ¿no es cierto?, para la discusión. Dice, ¿no? Uno, o se pueden desprender y se vinculan con la discusión. Eso. Uno, en este periodo existió una tensión entre los técnicos y los ingenieros universitarios. Una pregunta, ¿no? Me pregunto por qué en la década de 1930-40 hay algunas tensiones y discusiones en torno a si los técnicos debían o podían ser igualados a los ingenieros. Puede haber que incluso los ingenieros, al menos en la Universidad de Chile, se opusieron a la creación de escuelas técnicas para que se formaran ingenieros industriales, si mal no recuerdo. Dice. Después dice, bueno, tú puedes ir respondiendo las preguntas, José, ¿no? Pero leámoslas primero. En este periodo se puede ver, segunda pregunta, una discusión entre un trabajo manual y trabajo intelectual en lo referido a la distinción entre ingeniero y técnico, que es un poco la pregunta que yo hacía, ¿no? Para poder trazar una frontera. Lo tercero es lo que respecta a los sujetos. ¿De qué tipo de obrero estamos hablando? Lo pienso más o menos por la heterogeneidad en el mundo de operarios, considerando que igual hay diversos grados de calificación. Y lo cuarto, siento que el mundo militar en sus distintas ramas siempre tiene una participación más importante de lo que parece en la tecnociencia, pero sabemos poco sobre ello. Bueno, es un viejo tema que tenemos acá, que Edgerton nos dijo también acá cuando estuvo en Santiago, ¿no? Pero tiene sus dificultades trabajar con los archivos militares, sabemos, sobre todo en países que hemos tenido algunas ciertas dificultades, como Chile. Pero bueno, pero sí un tema importante. ¿Cómo calificarías, decía, a los marinos militares que comienzan a tener una formación más especializada
podría ser algo así intermedio entre un técnico y un ingeniero universitario. Sí. Si quieres, vas viendo Sí, las preguntas una por una. voy a ir como de uno a cuatro. Con respecto a la primera, em, me parece que no hay una tensión. De hecho, justamente me parece que hay, quizás como por como los intereses de Segers y de Nogués, y el contexto en el que se da como de esta energía como incipiente y con los conflictos que está teniendo como con el gas, con demás tipos como de energía, em, hay como un interés en impulsar escuelas para obreros, de impulsar como la formación en obreros. em, el Segers era un ingeniero en minas y profesor de la Universidad de Chile. En el 77 reemplazó a Domeyko en la cátedra de física y fue él como el primer impulsor de la enseñanza técnica de obreros electricistas. em, Dentro de todo lo que habla como lo que es sobre su programa de electrotecnia, también se habla como de los beneficios que traería al país, como la formación en electricidad en general y en la propia no ahondé mucho como en la discusión como dentro de la esfera universitaria particularmente, como pensando en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, pero me imagino que es justamente por estas relaciones que se daban como entre eh, estas redes como de formación, de educación eh, por medio del Consejo de Enseñanza Técnica, los intereses de proponer la electricidad como una fuente de energía viable y importante para el país, que tenían Segers, pues más que atención, yo veo ahí como una complicidad. Ahí faltaría ver como la voz de los obreros mismos, de los técnicos, que justamente es como lo más complicado de trabajar y quizás lo más rico que sería de ver en de algún lado, de alguna forma. Pero eh, también quizás de manera indirecta, como por el éxito que tenían estos cursos, el curso de la SOFOFA, eh, que tenía una concurrencia importante. Después el éxito que tuvo la escuela la escuela técnica de la SOFOFA del 98 en adelante. em, Me parece, por lo menos en este periodo como inicial de la instalación de las tecnologías eléctricas, es además como redes de apoyo mutuo más que tensiones directamente. El, el segundo punto sobre la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, eh, me parece que ahí está el libro de orígenes de la ingeniería de la Universidad de Chile de Gutiérrez, que habla como del tema como los programas de ingeniería y cómo tenían distintas como acercamientos, como por un lado estaban los interesados en ingenieros como técnicos, como de trabajo manual, versus estos otros ingenieros científicos, administradores, em, pero tampoco es que como creo que puedo ahondar más que eso. Em, pero igual, nuevamente, está pendiente como qué opinaban los propios técnicos y obreros con respecto como a esta separación que ciertamente se daba como entre la ingeniería universitaria y su formación. En, en lo que respecta a los sujetos, no se ahondaba al respecto sobre las distinciones como entre los tipos de operarios de maquinaria y los tipos de calificación como que tuvieran. Em, de hecho, eso también se le puede dar el otro giro, que es, por ejemplo, para el caso del primer curso de física industrial para obreros, el, como el papel de las mujeres en la instalación como de la electricidad, que como operarias de telégrafos, de telefonía, em,
y como la propia Sofova destacaba su presencia importante en este curso de física para obreros, que también da como más capas aún a esta, como a la heterogeneidad de los tipos de trabajo y los tipos de calificaciones que pudieran tener. Sin embargo, yo como mi trabajo me preocupé más como de las propias instituciones educativas, como que dejé de lado justamente qué pasaba después de que egresaban. Em, pero sería muy bueno como poder ahondar justamente más al respecto sobre en qué empresas, qué papeles tenían, etcétera. Em, y con respecto al mundo militar, es justamente un pendiente importante como su papel en la tecnociencia y como su importancia como en los proyectos como em, industriales. Eh, Pensar una clasificación como pensando en formación como especializada, yo diría, no me atrevería como a clasificarlos como ni como intermediarios entre un técnico y un ingeniero, ni como a un lado ni a otro, sino lo dejaría quizás con como el título como más general, eh, eh, el de ser como expertos en la electricidad, como de la Armada. Em, La, la como jerarquización que se daba en la misma, como en la Marina, eran de ingenieros. Su papel era más técnico que administrador. En fin, es, es nuevamente como retornar como a la discusión conceptual sobre eh, el concepto de lo técnico versus el concepto de como lo que se escapa a lo técnico. Pero eso no sé si sirven las respuestas. Ok, sí, sí, hay varias cosas que hay que ir tratando de anudar para poder, más allá de la cronología y las instituciones que tú mostraste, ¿no es cierto?, tratar de entender los problemas que uno puede tener. Bueno, José, no sé si tú habías levantado la mano. Wow, José estuvo buscando el texto de Yanisa y lo encontró. Eso sí que, Sí, él es. Gracias, Carlos, por la, por la palabra y gracias a Joaquín por la presentación. Eh, Agradezco el que te hayas tomado el tiempo de contarnos cuál fue tu trabajo de tesis de pregrado. Es siempre un trabajo desafiante, en especial después de 4 años de licenciatura, como terminar el proceso. Así que primero te mando también mis felicitaciones por haber terminado esta etapa y que sigan muchas más. Tampoco quiero hacer muchas preguntas porque entiendo que el trabajo preliminar está abordando algo nuevo y al mismo tiempo puede que no tenga todas las respuestas, pero sí una pregunta y un comentario, que tal vez no llegué al inicio de tu presentación, entonces no sé si tal vez lo dijiste, pero me queda la duda. Respecto al curso de la SOFOFA, de la Escuela de Obreros, ¿tú podrías detallarnos de dónde venían los profesores que le hacían clases a estos obreros? De dónde eran reclutados y cómo le hacían clases? O sea, y qué tipo de clases le hacían? ¿Sabía qué tipo de currículum? Porque tal vez eso puede ayudar a orientar, a entender qué tipo de formación tenían y hacia dónde se orientaban profesionalmente. Y también me pregunto por si ese vínculo entre profesores de la escuela de Sofofa existía con la de electrotecnia o no eran absolutamente relacionados o cómo se desarrollaba eso. Y la segunda, un comentario solamente. Yo tengo entendido que en 1896 y 1898 es cuando se forma la primera compañía eléctrica en Chile dedicada al abastecimiento en Santiago, que es de capitales ingleses. Y es justamente ese periodo en el que tú, por lo que planteas en tu presentación, si es que la entendí bien, es cuando la SOFOFA logra instalar una escuela exitosa y también al mismo tiempo se empieza a instalar la Escuela de Electrotecnia en la Universidad de Chile. Entonces, me pregunto si es qué tipo de influencias pudiste tú detectar, puede que no, eh, si no lo dejo como un comentario para una futura investigación de tu parte, de qué tipo de influencias pudo tener esta empresa en el desarrollo de esta institución educativa.
tanto en el currículum como en el reclutamiento de los estudiantes, porque puede que haya sido desde un inicio pensado para que, o tal vez la demanda de trabajadores que pudo haber generado esa empresa pudo haber alimentado también el éxito de la SOFOFA, o tal vez el hecho mismo de que esa empresa pudiera estar participando de la SOFOFA pudo explicar parte de la motivación de esta sociedad. Bueno, dejo las ideas ahí en el aire. Gracias de nuevo por tu presentación. Ah, y bueno, el texto que envié es de la profesora Guisado que estaba aquí. Ojalá que se pueda unir y también con el profesor José Ragas, así que eso, si alguien lo quiere leer también. Em, sí, bueno, gracias por las palabras y gracias por enviar el texto. Como que justamente estaba viendo cuál sería. Em, Tu primera pregunta en relación como a los profesores de la escuela de la SOFOFA. Tengo un par de nombres, por lo menos como en esta época primera, pero no pude como indagar nada más. Hubo un profesor como la primera, como en el proceso de instalación, como la SOFOFA contactó con, y tuvo un profesor que era Guillermo Menguer, el cual acabó por como salirse de este proyecto de la Escuela de Obreros Electricistas, y después llega Alejandro Weber. Sí, me parece, sí, ingenieros, ambos, em, pero no pude como encontrar más datos y ahí requeriría como una investigación como que cronológicamente vaya más lejos al final, eh, que, que será como parte de lo que vaya a hacer con profesor Sangüesa como durante este año con el proyecto del capítulo del libro sobre cómo está el papel de los expertos en la formación de electricidad. Em, Y bueno, ahí quizás como el recurso más importante sería como los boletines de la SOFOFA, puesto que ya no, como después del 95 dejó de operar el Consejo de Enseñanza Técnica y algunas instituciones se fueron como para dentro de la sociedad de minería, de la sociedad de agricultura, otras como para el Ministerio de Industrias, etcétera. La segunda pregunta sobre el papel de la empresa de capitales ingleses en relación como la formación de obreros o de formación de electricidad más bien. em, la verdad no lo sé. Eh, es bastante como fácil ver un nexo, como ya en esta época se establece esta empresa, en esta época se empiezan a formar la electrotecnia, en esta época la escuela de la SOFOFA. em, Y simultáneamente, como varios como las discusiones al respecto de las de los diversos proyectos de formación en electricidad aplicada, apuntaban primero, Seeger mencionaba que sería muy beneficioso para los propios obreros formados. Después, cuando se da la discusión en el Consejo de Ciencias Técnicas sobre que si sí o si no iba a establecerse esta escuela, se dice que no había en Chile necesidad como de la industria y sería un desperdicio como tanto para el fisco como para los propios obreros que se formaran. Entonces, si bien establecer un nexo como más directo entre una y otra, em, lo veo viable, de cierta forma. em, Habría que ver como si participaron, por ejemplo, como parte de la SOFOFA, esta empresa de electricidad. em, Pero por otro lado, en el tema como más amplio, como un poco la visión que se estaba dando de la industria de la electricidad en el país, sí que implica un cambio, que estén presentes, el, versus el que fueran como estos multitud de proyectos medio sueltos de unos motores para alumbrar la plaza de armas, unos motores para algunas mineras. em, entonces, por el lado como más como del imaginario de la electricidad que se estaba dando y el cambio que significó durante la época, eh, creo que sería bastante fácil de notar eso. Em, y eso, creo que... Sí, aquí hay varias instancias que hay que ver cómo se conectan. De partida hay que mirar un poco lo que también se ha estado viendo, pero hay que mirar, ¿no es cierto?, el papel de los privados, no como opuesto al Estado, como lo veríamos a veces, o los gobiernos, en fin. Se puede ver en algunos momentos de la historia, porque por lo menos para el siglo XIX
cumplir funciones de gobierno y tener funciones como parte de la sociedad de fomento fabril, y todos son los mismos grupos, digamos. Veo yo, no sé, tal vez estoy equivocado, pero Bueno, de yo no hecho, veo que haya una gran diferencia entre grupos que digan que están defendiendo un modelo y otros que están defendiendo otro. Hay una, ¿cómo se diría? Hay una circulación ahí bastante evidente y un y, acuerdo ahí y cosas como la entre SOFOFA ellos. misma, en sus comienzos, fue casi como un proyecto de Benjamín Vicuña Maquena, como establecer una sociedad que agrupara a los industriales, con la idea como detrás de proponer como un proyecto como de industrialización nacional como más amplio, em, y que durante buen tiempo justamente los industriales no estaban interesados en la SOFOPA, como que no se veían representados ahí, se veían como sus propias organizaciones gremiales, o directamente como en sí mismos, más allá de pensar como en un proyecto nacional que de cierta forma se ve reflejado como en las propuestas como de la SOFOPA, por lo menos esta primera SOFOPA como del siglo XIX. em, Y con esta misma también se puede ver ahí claramente los nexos que tenía la SOFOFA con la educación técnica, justamente por el interés claro de su fundación y de su funcionamiento, que no eran plenamente eh, una organización gremial, sino también como un proyecto económico, político, nacional más amplio. Claro, y también demuestra que Gracias. los privados, perdón, José. No, disculpa, Carlos. Gracias, Joaquín, por la respuesta. Podría agregar otra que tengo que se me surgió ahora también. ¿Qué vínculo, no sé si lo mencionaste, qué vínculos viste con el Instituto de Ingenieros también? Porque ya estaba funcionando en esa época, y los nexos entre la SOFOPA, el instituto, a propósito de lo que decía Carlos, de que son como grupos que se encuentran en todos lados, a propósito de la controversia de los años 30 que hemos estudiado con Estefan, con Carlos, con Cecilia, con tantas personas, el profesor Mauricio, Folk, etcétera. En el fondo, todos estos grupos se encuentran en el Instituto de Ingeniería. Ese es el lugar donde se ven y debaten a través de los artículos. ¿Tú qué viste ya para esa época? ¿Existe algo, algún otro comentario o no? Porque claro, reitero, son todos, muchos presidentes de la SOFOFA eran miembros del Instituto de Ingenieros, de hecho. Pues sí, curiosamente busqué como dentro de los artículos del Instituto de Ingenieros y por lo menos en los que están digitalizados no pude encontrar como básicamente nada. Había como artículos sueltos sobre un aparato tecnológico, eh, una aplicación en la minería como de la electricidad, pero no noté ningún nexo mayor. Eh, Me imagino que para el siglo XX ahí habrá como conexiones más destacables como de las redes que se formaban como entre Instituto de Ingenieros, entre Ministerio de Industrias, entre la Sociedad de Fomento, pero por lo menos para esta época me parece que son como... Porque de todas formas, estos proyectos son súper puntuales y muy pequeños. El gran éxito como del curso de Física Industrial para Obreros eran 30 alumnos anualmente. Y después, nuevamente, como hasta el siglo XX, no hay como una, una industria importante nacional que reciba la formación en electricidad. Entonces, tampoco hay como un interés en formar en electricidad, eh, por lo menos por el lado por ese lado. Pero por lo demás, sí. Eh, por la época no encontré nuevamente sobre el Instituto de Ingenieros nada particular. Eh, Me imagino que posteriormente se harán notar con más claridad. Pero se puede tomar la opción de Zilsel, que hay que leerlo con más cuidado, digamos, de Edgar Zilsel, de tomar la generación de conocimiento y lo que estamos viendo ahora por el lado del trabajo, porque uno podría pensar dónde se necesita la participación y de qué tipo de participación, porque no es lo mismo preparar personas que instalan y trabajan en la reparación y la mantención de equipos a preparar personas que usan los equipos. Por ejemplo, los telegrafistas que tú nombrabas o telefonistas después, que ahí entran mujeres también, eso es bien interesante. Eh, no sé si las preparan solamente para el manejo del instrumento y un curso básico de electricidad o de física, o
o le explican cómo funciona el instrumento en el caso que haya que hacer algún tipo de reparación o algún tipo de, eso no lo sabemos, de si tiene algún tipo de falla, digamos. Entonces, tal vez mirar por el lado del trabajo, teniendo siempre un concepto de lo que vamos a entender por lo técnico, pero también mirar cómo funciona esto en la práctica, en los lugares donde esto puede llegar a funcionar y se pueden identificar en minas, en los barcos. Estamos hablando del siglo XIX, todavía no estamos en la presencia de los proyectos que estudió José, digamos, que estuvimos estudiando nosotros. Esto era prácticamente casi a mediados o sea, muy cerca del mediados del siglo XX, ¿no? Son periodos muy anteriores donde el carbón y otras fuentes energéticas son difíciles de pensar, digamos, de superar. Y la electricidad se ve como casi como una fantasía, un proyecto de modernización, en fin, algo se ve como un poco lejano. Pero sin embargo, sí están ocurriendo trabajos en los cuales la electricidad juega un papel. Por tanto, hay que tener personas que trabajen ahí. Entonces, no sé si tal vez eh, lo que tú estás viendo es como el proceso formativo, ¿m? Lo que presentaste hoy día, ¿m? Que es lo que trabajamos en el informe final del seminario de grado, pero te puedes quedar ahí, pero también podrías mirarlo, digamos, lo que decía un poco Stefan, o preguntaban después, ¿qué pasa después de este personaje? Cuando tiene que insertarse en el sistema económico, digamos, ¿dónde se inserta? ¿En qué lugar? ¿Mm? Bueno, y lo otro que es más complicado, que sabemos muy bien, ¿no es cierto?, es que justamente no sabemos. Es muy difícil seguirle la pista a aquellos que son considerados, digamos, como menos importantes dentro de la sociedad, que no tienen una revista como los ingenieros, que no salen en la prensa como los directores, no sé qué cosa. Entonces también es complicado y en términos epistemológicos resulta, como dicen los economistas chilenos, bien desafiante para poder tratar de entender cómo funciona. ¿Mm? Sí, está complicado, pero suponemos que se puede hacer. ¿Mm? No sé, perdón, he tomado la palabra un rato más de lo que pensaba. No sé si alguien quiere agregar algo más o alguna pregunta de los participantes y las participantes. Podemos ir cerrando entonces. Vamos a cortar la grabación. ¿Ok?